La gente me envía fotos como esta todas las semanas, y casi todas son bromas bastante obvias. Pero ocasionalmente algo verdaderamente intrigante llega, como esta, por ejemplo. Una foto tomada por un piloto de la Fuerza Aérea Canadiense durante un ejercicio militar. Y lo que muestra es bastante sorprendente. He visto muchas fotos como estas tomadas por personal aéreo, personas que están entrenadas para registrar datos. Los ovnis son un tema tabú en la milicia y también para un periodista aeroespacial como yo. Los pilotos que los reportan son reprendidos o quizá incluso los envían a un psiquiatra para ser evaluados. Entonces estas fotos suelen llegar a mi escritorio de manera anónima y por una buena razón. Pero estas fotos a mí me interesan porque la cuestión de con quién compartimos el espacio aéreo cuando uno viaja al doble de la velocidad del sonido realmente es una cuestión de vida o muerte. Pasé 20 años escribiendo acerca de la tecnología aeroespacial de vanguardia. Probablemente he entrevistado a miles de pilotos en esa época. Un puñado de ellos reporta incidentes de ovnis que son realmente misteriosos. Quiero saber qué es lo que estos hombres realmente ven. La historia de los avistamientos de ovnis no es muy larga, pero es un poco más larga de lo que la mayoría de la gente sospecha. Para comenzar a dar sentido a los ovnis, debemos retroceder 63 años, a la Segunda Guerra Mundial, y a estos hombres, y a lo que algunos de ellos vieron en los cielos nocturnos de Europa. Tripulaciones aéreas aliadas describieron extrañas bolas de luz brillantes que seguían a su nave, e incluso acuñaron un término para ellas, Foo Fighters. Este es uno de los primeros informes registrados sobre un avistamiento de ovnis. Fue tomado de los archivos oficiales de la Fuerza Aérea Real y es bastante inusual. Cuenta la historia de un piloto llamado B.C. Lamson, que vio algo extremadamente inusual durante un bombardeo sobre Alemania el 7 de diciembre de 1942. ¿Qué es esa luz roja? Estábamos viajando a 7.000 pies cuando descubrimos que teníamos compañía. Una luz anaranjada del ala del puerto. Primero pensamos que era un portavoz, pero lo descartamos cuando vimos lo lenta y controladamente que se movía. Parecía estar jugando con Red 2, conduciendo alrededor del fuselaje. De pronto giró a estribor y se dirigió directamente hacia nosotros. Me resultó difícil hacer que otros miembros del escuadrón me creyeran. Pero a la noche siguiente, uno de los comandantes del escuadrón de vuelo tuvo una experiencia similar con una luz verde. ¡Se fue! ¡Se fue! Un puñado de avistamientos de Foo Fighter puede ser considerado como error del piloto, pero no fueron cientos, sino miles. ¿Podrían realmente ser alucinaciones de hombres cansados o aterrados? Decidí averiguar más acerca de estas extrañas bolas de fuego. Los historiadores militares Dave Clark y Andy Roberts son expertos en avistamientos de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. La gente veía pequeñas esferas de luz, no mucho más grandes que una pelota de playa, para comparar con los platillos voladores en el estilo en que los apreciaríamos hoy. Y surgieron problemas para reportarlos porque había tripulaciones de naves aterrizando y diciendo que habían visto esas extrañas luces persiguiéndolos. Y yo he hablado con algunos de ellos que temían ser reprendidos por falta de fibra moral, por inventar cosas, una clase de problema psicológico. Al principio la RAF y el Ministerio de Asuntos Aéreos estaban preocupados porque pensaron que quizás se trataba de un arma secreta alemana. Se sabe que los nazis tenían variedades novedosas de antiaéreos, como espantapájaros y cosas así, que lanzaban enormes barras de metal al cielo, que eran utilizadas para desconcertar a la gente y dañar a los aviones.
Estos diseños, tomados de mapas de ingeniería secreta por los aliados al final de la guerra, muestran lo radicales que eran los programas aeroespaciales de los nazis. Y eran los planes como estos los que desconcertaban a las fuerzas aliadas. Revisando archivos americanos de la clase de operación de saqueo tecnológico que hicieron sobre Alemania luego de la guerra, describen tecnologías que podrían ser unidas para desarrollar un arma del tipo de un Foo Fighter. Estaban trabajando sobre estas cosas bizarras, pero ninguna de ellas tuvo frutos. Si la guerra se hubiera extendido más tiempo, o si los alemanes hubieran ganado, podríamos haber visto el desarrollo de estas cosas, como vimos a los americanos desarrollar tecnología espacial. La evidencia de los Foo Fighters es intrigante, pero me pregunto si hay algo más que reportes de pilotos que describían luchas de perros gritando con extrañas bolas de luz. Me he reunido con el historiador sobre tecnología americana John Deering. Él tiene información de primera mano sobre el desarrollo de Foo Fighters. Entrevisté a un ingeniero en aviones alemán que trabajó sobre estos vehículos en la etapa de prototipo y en las primeras etapas de producción. Estos vehículos eran no tripulados. Eran lo que hoy describimos como vehículos de combate aéreo no tripulados, en donde los vehículos que no eran enviados para propósitos de vigilancia, en realidad tenían un propósito de ser remotamente controlados para interceptar los aviones aliados, los bombarderos en particular, y básicamente intentando aplicar un mecanismo que no tenía un efecto destructivo catastrófico como volar el Foo Fighter y bajar al avión. Esto era algo que se pretendía reutilizar varias veces. Hay bastante evidencia anecdótica de que los tripulantes aliados vieron estas cosas sobre Alemania. Pero ¿qué dice de la evidencia en tierra? Esta tecnología era buscada por los alemanes. Uno de los reportes que he visto y revisado se refería a un proyecto en la Selva Negra, que involucraba un pequeño vehículo y cuya intención específica era ser un interceptor de la defensa aérea avanzada contra los bombarderos aliados. Ese documento provino de un oficial de inteligencia norteamericano, así que estoy bastante seguro de que era real. Quiero hacer un seguimiento de la investigación de John Deering. Su trabajo indica que se estaba desarrollando tecnología secreta en Europa Central, ocupada por los nazis, lo cual puede dar cuenta de algunos avistamientos de ovnis. Estas son las montañas Sudetes en la frontera polaco-checa. Durante la Segunda Guerra Mundial, este hermoso valle albergó algunas de las mejores mentes científicas del Tercer Reich. Aquí los nazis construyeron sus instalaciones de investigación subterránea, la mina Wenceslas. Me reuniré con el historiador militar polaco Igor Witkowski, quien me guiará a través de la mina, un enorme complejo subterráneo, escondido de las bombas aliadas, que los esclavos nazis cavaron en las montañas Sudetes. Aquí, en los desesperantes últimos meses de la guerra, los científicos alemanes trabajaron día y noche para producir Krisenscheiden, una tecnología para ganar la guerra que podría producir un estallido increíble, incluso cuando los nazis fueran enviados a Alemania. Mientras Igor me guiaba a través de los túneles inundados, el aire se tornó denso. Hemos bajado cientos de metros a través de este complejo y estamos muy profundo en la montaña. No son cientos de metros, son varios kilómetros. ¿Varios kilómetros? Son varios kilómetros dentro de la montaña. Y este debe haber sido un sitio altamente impenetrable. Exacto. Y el secretismo alrededor de este lugar era muy excepcional. De manera que los aliados nunca supieron nada al respecto. Ya no queda casi nada de la mina original.
Y cuando los nazis se retiraron en 1945, sellaron la mayor parte de los túneles, dejando la tecnología de avanzada y, según dicen algunos, a los científicos que la desarrollaron enterrados debajo de las paredes de roca. Pero los aliados capturaron a un hombre que sabía todo acerca de este lugar, y no fue un hallazgo menor. Su nombre era el general Jacob Sporrenberg, y estaba a cargo del programa técnico en la mina. Lo que él reveló impresionó a sus interrogadores. De hecho, a mí me parece impresionante 60 años más tarde. Él habló de un experimento secreto que intentaba nada menos que conquistar la gravedad. Describió un dispositivo con forma de campana que necesitaba enormes cantidades de energía eléctrica. Estaba hecho de un metal duro y lleno de una sustancia parecida al mercurio, que era de color violeta y brillaba al ponerlo bajo prueba. La gente que trabajaba en la campana sufría de trastornos del sueño y vértigo severo. 5 de los 7 científicos murieron mientras trabajaban en el proyecto. En un memo a Hitler, los científicos escribieron: en nuestra opinión, los resultados científicos obtenidos de nuestros experimentos con la campana son verdaderamente decisivos para la guerra. Los experimentos con la campana tenían lugar en la profundidad de la mina, pero directamente encima de ella, en la superficie, había una extraña estructura. Se llamaba trampa para moscas y apareció por primera vez en una foto aérea de los aliados en 1944. Igor Witkowski cree que esa trampa era una torre de prueba para tecnología de propulsión de avanzada. En otras palabras, platos voladores. Hay un refuerzo de acero extremadamente fuerte y grueso en los pilares. Eso significa que tenía que soportar grandes fuerzas funcionando sobre él. ¿Cómo funcionaba? No lo sabemos con exactitud, pero sabemos por la evidencia de Sporrenberg que la campana era un dispositivo revolucionario y la trampa de moscas, diseñada como su torre de prueba, era alimentada por cables subterráneos corriendo al corazón de la estructura. Entonces el cableado llegaba aquí desde una estación de energía. Sí, hasta la trampa de moscas. Inicialmente era llenado con cables de alto voltaje, del grosor de un brazo. Este grosor, tengo una foto de ellos. Es otro de los hechos extraños que señalan la posibilidad de que debe haber sido usado para fines experimentales. En realidad son bastante mensurables. Hay como 1,5 metros de cemento de conducción. Exacto, es bastante sólido. Entonces, hay bastantes pruebas de que la estación de energía de allí alimentaba una gran cantidad de energía a la instalación, a la trampa de moscas allí. Exacto. Lo que Igor ha descubierto es interesante. Pasó mucho tiempo investigando la búsqueda para producir tecnología antigravedad, el cáliz sagrado del diseño aeroespacial. ¿Es posible que los avistamientos de ovnis sobre la Alemania nazi estuvieran relacionados con esta búsqueda? Aquí hay una sensación de que los alemanes estaban realizando un trabajo altamente clasificado y de que posiblemente estaban conduciendo programas antigravedad. Lo que sé es que muchos de estos proyectos bizarros, como la campana, no quedaron en manos alemanas. Al final de la guerra fueron secretamente saqueados por el alto comando norteamericano y fue llevado a Estados Unidos.
La especulación acerca de los Foo Fighters estaba a punto de ser eclipsada por uno de los avistamientos de ovnis más espectaculares, el incidente de 1947 en Roswell, Nuevo México. Allí es donde me estoy dirigiendo. El cuartel central 509 en Roswell, Nueva México, reporta que ha recibido uno de los discos que aterrizó en un rancho en las afueras de Roswell. El coronel William Blanchard, de la base aérea de Roswell, se niega a dar detalles de cómo se ve el plato volador. Se supone que en julio de 1947, un ovni explotó en el aire sobre Roswell, Nuevo México, desparramando sus escombros sobre un remoto rancho de las afueras. Se dice que el plato descendió aquí, en la planicie de San Agustín. Los defensores de los ovnis insisten en que este vehículo que supuestamente chocó aquí era extraterrestre. El choque de Roswell es el caso más conocido en los anales del estudio de ovnis. Aquellos que apoyan la explicación extraterrestre dicen que los militares recuperaron escombros del choque y cuerpos alienígenas de un lugar ubicado al final de una base militar secreta llamada White Sands. La prensa tuvo su banquete. Los informes del choque de un disco fueron titular de periódicos y Roswell se convirtió en una controversia nacional. Los militares fueron rápidos en negar las historias de los cuerpos y los platos, pero sus negativas alimentaron la creencia de que escondían algo. Los rumores sobre Roswell se niegan a morir. He venido a White Sands para averiguar el motivo. Hay algo extraño en el cielo aquí. Estoy a más de 5.000 pies sobre el nivel del mar y el aire es cristalino. Vine a reunirme con Mike Smith y Wayne Matson, dos ex oficiales de la Fuerza Aérea que hace tiempo que viven en el área. Mike explica que el clima desértico puede arrojar formas extrañas en el aire. Muchas de ellas son un fenómeno astronómico, y nuestra atmósfera desierta aquí nos da prácticamente una infinidad de condiciones climáticas que pueden engañar a los ojos. Y he visto cosas que eran perfectamente explicables, que se veían como algo totalmente extraordinario, pero eran explicables. Y tal como Wayne me dijo, incluso las formaciones de nubes pueden llevar a la confusión. Las nubes lenticulares pueden confundirse con ovnis. Son extraordinarias, ¿cierto? El viento golpea las montañas, sube y al llegar se forman las nubes. He visto media docena de nubes lenticulares con forma de ovni. Y era una, después otra y así. La historia de la nube puede explicar en parte algunos de los inusuales avistamientos que ocurrieron en esta área, pero no justifica ni remotamente el incidente Roswell. Se han recuperado escombros del lugar del choque, por lo tanto hay evidencia física de que algo realmente cayó en las planicies de San Agustín. Pero el misterio alrededor de Roswell viene del hecho de que la Fuerza Aérea Norteamericana cambió su versión de los hechos 3 veces. Descubrí que una de esas historias estaba relacionada con una operación militar encubierta que despegaba del área de Roswell. Duke Gildenberg trabajaba en un programa secreto de globos llamado Skyhook, diseñado para volar misiones encubiertas sobre la Unión Soviética.
El globo Skyhook nació recién en 1947 y por lo tanto cuando apareció por primera vez y durante los primeros 5 a 10 años era una nueva vista en el cielo. La base Holloman y luego la base Alamogordo fueron los primeros sitios de lanzamiento para la Fuerza Aérea Norteamericana. Y sucede que están justo por encima de Roswell. Entonces, cuando los globos subían, incluso si iban 1000 millas hacia el otro lado, el ascenso inicial iba en la dirección de Roswell, bastante cerca como para verlo y tenerlo sobre la cabeza. Cada vuelo que hacíamos generaba reportes de ovnis. De hecho, durante un tiempo incluso lo usamos como sistema de respaldo al rastreo. Llamábamos a la ciudad y preguntábamos si alguien había visto un ovni esa tarde. Sí, nos contestaban. ¿En qué dirección? Hacia el sur. Está bien, vigílenlo. Permitimos que estos informes de ovnis continuaran con la esperanza de que cuando llegaran a la Unión Soviética aún fueran registrados como ovnis y no como nuestros globos de reconocimiento. Pero en una ocasión, la historia del ovni cayó, llevando a un famoso empate entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Prometimos al presidente Eisenhower que no nos bajaría, pero al tiempo lo hicieron. Terminamos con Khrushchev en Naciones Unidas exhibiendo sobre la mesa una de nuestras cargas, quizás con mis iniciales en ella, golpeando con su zapato en la mesa y además protestando, porque estábamos sobrevolando su país con cámaras. ¿Se puede explicar a Roswell como un choque de globos? Es correcto. Trabajé en el informe del Pentágono durante meses y buscando entre todos los testimonios, era obvio que fue un aterrizaje de globo en 1947. Hubo otro un par de semanas más tarde que terminó siendo descrito en un telégrafo a J. Edgar Hoover y era descrito como un globo. A pesar de lo creíble que suena la explicación de Gildenberg, yo no estoy convencido. Me he topado con un memo que sugiere que había más en el incidente de lo que la Fuerza Aérea admitía. En septiembre de 1947, solo unas semanas después del choque de Roswell, el general Twining, jefe del Comando Aéreo Material, emitió un memo clasificado a un pequeño grupo de oficiales superiores, explicando su preocupación acerca de los avistamientos de platos voladores que habían tenido lugar en Estados Unidos en ese verano. Él dice que el fenómeno es algo real, ni visionario ni ficticio. Dice que había objetos aproximándose con forma de discos en el cielo. Hablaba de características operativas como índices extremos de ascenso y maniobrabilidad. Una de sus conclusiones es que estos discos pueden ser el producto de un proyecto de alta seguridad desconocido por su comando. El memo de Twining muestra que la Fuerza Aérea estaba tomando los avistamientos de platos voladores con seriedad. Voy a entrevistar a una persona que tiene conocimiento de alta seguridad y que puede arrojar luz acerca de lo que realmente chocó en Roswell. Estoy aquí para ver a John Alexander, veterano de Vietnam, ex miembro de las Fuerzas Especiales e Inteligencia Militar. Él se ha interesado de cerca en el incidente de Roswell. Parte del problema ha sido el gobierno mismo. En Roswell no han sido nada comunicativos. Fueron atrapados una y otra vez mintiendo abiertamente al público. Entonces, la credibilidad del gobierno en este campo es bastante baja. No pueden salir a decir, bien, aquí está la verdad hoy. ¿Cree que estos vehículos chocaron en la tierra y que los militares norteamericanos los han recuperado? No. ¿Por qué?
¿Por qué? Le diré por qué. Y aquí es donde me meto en problemas con todo el mundo. Observé. Yo soy la clase de persona que ha estado muy cerca de todas las agencias de inteligencia. Hemos observado desde una perspectiva histórica. Puedo mencionar ahora que Edward Teller fue una de las personas más interesadas en mi trabajo en otras áreas. Edward Teller. Él era jefe de investigación de armas en Los Álamos y padre de la bomba H. Si los militares hubieran encontrado tecnología extraterrestre, sin duda, él lo habría sabido. Lo invité a cenar, lo hablamos. Él no se oponía a la noción de los ovnis. Siempre dijimos que si 5 personas lo sabían en ese momento, Teller habría sido una de ellas, porque entendía la energía y estaba trabajando sobre la fuente de energía más avanzada de la época. Y él daba un no rotundo. Entonces Teller le dijo a Alexander que lo que sea que chocó en Roswell no era extraterrestre. Pero aún así, tengo mis dudas respecto a la historia de Gildenberg. Entonces mis pensamientos vuelven a la Segunda Guerra y al trabajo de los científicos alemanes. ¿Es posible que la operación norteamericana capturara a esos científicos y que su tecnología ofreciera claves sobre lo que realmente sucedió en Roswell? En 1945, el presidente Truman ordenó una operación secreta llamada Project Paperclip. Ordenaba a los militares estadounidenses en Alemania que rodearan a los científicos alemanes y los convencieran de continuar su trabajo en Estados Unidos. Aquí es donde la mayoría de los científicos de Paperclip terminaron. La base misil White Sand, una base secreta en un área restringida del tamaño de un país pequeño. Probablemente más de 2.000 científicos fueron traídos al país. Tengo un listado que obtuve de la Oficina Histórica de la Fuerza Aérea de todos los científicos que fueron traídos a Wright Field. Y casi 200 de ellos, de primera línea, fueron traídos. Los alemanes estaban entre 5 y 15 años adelantados en algunas áreas. Por ejemplo, el misil B-2A4. En esa época no era intercontinental, pero sí el primer misil de balística. Ese era un gran paso en la época. He visitado esta área muchas veces y su poder y belleza nunca disminuye. Es una extraña mezcla de un paisaje primitivo y hardware de alta tecnología, guardada cuidadosamente en el rincón sudoeste de Estados Unidos. Una cosa es segura. Los científicos alemanes que fueron traídos aquí después de la guerra estaban totalmente aislados del mundo exterior. Lo que más le molestaba a la mayoría de ellos era la época de verano, porque a menudo tenemos temperaturas de 42 y 43 grados en junio y julio, y eso era tan increíble para ellos. Era algo que no podían creer. Era muy diferente de estar en Alemania porque ellos estaban acostumbrados a las montañas y bosques. Nosotros tenemos montañas, pero no los bosques, y no tenemos el agua que ellos tienen. Y las cosas aquí son bastante desérticas. Aquí los científicos alemanes crearon los comienzos del programa espacial norteamericano. Y fue aquí también, en este territorio altamente secreto, donde la cantidad de avistamientos de ovnis realmente empezó a dispararse. Estaba afuera mirando las estrellas y miré hacia arriba, y deben haber pasado 5 segundos como mucho, y había un triángulo grande y negro que tapaba las estrellas y se movía, cruzando. ¿Producía algún ruido? Ningún ruido, silencio absoluto. Nunca oí ningún reporte al respecto, nada. Y tienen una enorme base de datos. Estos son solo algunos. Y estos son detalles de avistamientos de ovnis en las regiones de White Sands, Álamo Gordo, Nuevo México,
Así es. Veo que varían desde los más jocosos a los más serios. Sí, todo lo que encuentro. Y luego de todos estos años de estudio, de sus propios avistamientos, ¿a qué conclusiones llega Wayne? Llego a la conclusión de que mi gobierno me está mintiendo. ¿Acerca de qué? Acerca de los ovnis. El gobierno americano ha cambiado su propia versión de los eventos en Roswell tantas veces que mi instinto como periodista de defensa me dice que nos están dando una pista falsa. Tal vez el trabajo de los científicos alemanes pueda ofrecer una nueva explicación acerca del incidente Roswell. ¿Qué pruebas tiene de que los alemanes estaban trabajando sobre tecnología de platos voladores? Sin duda había un interés en esa clase de vehículo después de la guerra. Presentaba la posibilidad de cierta maniobrabilidad que sería mayor que la que tenían con el pistón convencional o con los motores jet de la época usando un ala fija. En la época de Roswell, la Fuerza Aérea Norteamericana estaba experimentando con nuevos diseños radicales. ¿Es posible que esta extraña nave estuviera basada en esta? Un diseño de planos secretos de los nazis que fueron secuestrados por los norteamericanos después de la guerra. Algunos de ellos incluso han llegado a realizar vuelos de prueba. Sin embargo, si no tenían una ventaja particularmente llamativa sobre las demás naves que estaban siendo perseguidas en la época, es posible que no hayan llegado mucho más lejos que eso. Quizás el choque de Roswell pueda ser vinculado al trabajo de los diseñadores de naves alemanes en White Sands en 1947. Creo que es muy posible que lo que chocó haya sido un prototipo basado en estos diseños radicales. Pero no puedo probarlo. Y el gobierno norteamericano cambió de opinión tantas veces que quizá nunca sepamos la verdad. Pero lo que es seguro es que los avistamientos de ovnis en Estados Unidos estaban a punto de alcanzar proporciones epidémicas, no solo en Nuevo México, sino sobre los cielos de la capital nacional, Washington, D.C. Provocaron tanto pánico que el presidente Truman se vio forzado a hablar de ellos en público. En pocos años, los ovnis habían alcanzado a los primeros mandos de la Tierra. Sí, lo hemos discutido en cada conferencia que hemos tenido con los militares. Siempre hay cosas así, platos voladores y otras cosas por el estilo, si no me equivoco. Los platos voladores han invadido nuestro planeta. Washington, Londres, París. Estados Unidos estaba a punto de enloquecer por los platos voladores. Hasta donde yo sé, mi esposa y yo somos los únicos que quedamos vivos. Viajé a Washington para investigar la extraordinaria escalación de los avistamientos de ovnis que ocurrieron en Estados Unidos durante los años 50. En 1952, una serie de luces extrañas fueron vistas sobre Capitol Hill. OVNIs habían aterrizado en el corazón político de Estados Unidos, provocando un pánico masivo. En medio de esta gran crisis nacional, hubo avistamientos sobre Washington. Esto involucraba a 3 equipos de radares en esa área que recogían objetivos que viajaban por el espacio aéreo restringido sobre la capital. Esto no podía ser ignorado. Tenía las características de una emergencia natural. Ya sea que se tratara de visitantes alienígenas o, como muchos militares sospechaban, tecnología de espionaje soviético, la Fuerza Aérea tenía que actuar rápidamente. Se lanzaron jets contra los ovnis y los militares se aseguraron de que las acciones llegaran a los medios.
La intención era dar seguridad al público, y podría haber funcionado, pero el fin de semana siguiente, el 19 de julio, los ovnis fueron vistos nuevamente. Miles de personas llamaron dando reportes, incluyendo personal de la oficina del presidente Truman. El gobierno tenía que actuar. Este hombre, el general Stanford de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, recibió la tarea de reasegurar a la nación y explicar a la gente lo que vieron. Habiendo estado tras esta obligación desde 1947, hemos recibido y revisado entre 1 y 2.000 informes que han llegado a nuestras manos de toda clase de fuentes. De esta gran masa de reportes, hemos podido explicar adecuadamente la mayoría de ellos. Aquí decía específicamente que no son una amenaza, pero eso implica que la Fuerza Aérea está haciendo su trabajo. No hay amenazas allí, a pesar de que los documentos de la Fuerza Aérea decían que podrían ser soviéticos y usaron eso como motivo para investigar. El compromiso de la Fuerza Aérea de actuar sobre el problema de los ovnis resultaría en una de las investigaciones más grandes de la historia norteamericana. La Fuerza Aérea, que había estado investigando a los ovnis en secreto desde 1947, se vio forzada a abrir una consulta popular. El proyecto Blue Book prometía investigar por separado cada reporte de avistamiento enviado por el público general. A pesar de que la inteligencia de la Fuerza Aérea decía que no había de qué preocuparse, ellos en realidad estaban tomando el asunto de los ovnis muy en serio. El doctor Allen Hynek era el hombre a cargo de las investigaciones del Blue Book. Hynek fue empleado por la Fuerza Aérea. Entrevistó a miles de testigos y recopiló algunos de los encuentros más bizarros del público. ¿Alguna vez vio un meteoro con luces? No, nunca vi un meteoro con luces, pero puedo haber visto algo que parecía un meteoro con luces. Oh, no lo creo. Y esto tenía una luz en la parte trasera. Está bien. Hynek era escéptico, y durante el curso de sus investigaciones logró atribuir muchos de los avistamientos a fenómenos naturales. He tenido muchas cartas, todas diciendo que lo vieron sobre todo en una dirección al este. De haber estado extremadamente cerca de uno de ellos, no podría haber sido visto al este por toda la gente. Pero el proyecto Blue Book tenía limitaciones severas. No había avistamientos militares incluidos en sus páginas. En lugar de ello, fueron inmediatamente clasificados y enterrados en los archivos del Pentágono. Para frustración de Hynek, porque los reportes de los pilotos de la Fuerza Aérea, de los cuales había muchos, lo intrigaban bastante. Pero ahora podemos contar la historia de uno de esos avistamientos por primera vez. Involucra a las primeras misiones de reconocimiento realizada por los Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Thomas Hanley era un operador de radar, uno de los primeros espías de la Guerra Fría en el cielo. Cuando uno está volando, siempre está alerta por cualquier cosa que vuela en su espacio aéreo. Una noche en particular, el comandante vio una luz brillante que venía hacia nosotros. Y de repente la luz se fue inmediatamente del otro lado de la nave. Entonces jugamos a las escondidas con lo que quiera que haya sido durante más de una hora. Pero en tierra se estaba registrando y en ocasiones también la perdía. Había algo allí, algo muy extraño. No se comportaba como lo haría una nave normal. Era demasiado rápida, demasiado maniobrable. Estoy seguro de que había algo diferente allí, pero no tengo idea de qué era. El problema para la Fuerza Aérea norteamericana es que este hombre es totalmente creíble. Es uno de los mejores que tienen, altamente entrenado en vigilancia y trabajando con lo que entonces era tecnología de avanzada. Estos son los casos más difíciles con los que la Fuerza Aérea tenía que lidiar. En lo que respecta a Tom Hanley, sus preguntas nunca fueron respondidas, y debo admitir que a mí mismo me resulta difícil de explicar.
Pero mientras tanto, la CIA se estaba interesando mucho en el fenómeno de los ovnis para sus propios propósitos. La agencia era responsable de la vigilancia de la Unión Soviética y se dieron cuenta de que los ovnis podrían ofrecer el encubrimiento perfecto para sus actividades más clandestinas. Este es un memo escrito por Walter Smith, jefe de la CIA en ese momento. Y es importante porque muestra que la CIA estaba contenta de dejar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el problema de analizar cada avistamiento de ovnis. Sugiero, dice Smith, que discutamos en una reunión de directorio el posible uso defensivo u ofensivo de este fenómeno para propósitos psicológicos relacionados con la guerra. Este es un documento bastante impresionante, pero cuando uno lee algo como esto, lo primero que tiene que tener en mente es su contexto. El contexto, por supuesto, era la Guerra Fría y la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero lo que realmente disparó la historia de los ovnis para la CIA fue la muerte de este hombre, Joseph Stalin, en 1953. Me reuniré con el ex analista de la mesa soviética en la CIA, que puede decirme con exactitud cómo la CIA empezó a manipular la historia de los ovnis para ganar la mano superior en la Guerra Fría. Melvin, hola. Es un placer conocerlo. Igualmente. Eisenhower había estado en el poder desde hacía solo 2 meses y Stalin murió de repente. Y Eisenhower llamó a algunas de sus personas principales, no solo gente de la política, sino personas de inteligencia, y recorrió la mesa en términos de ¿qué sabemos de la Unión Soviética? ¿Qué sabemos de los que están luchando por el poder? ¿Qué sabemos de la dirección que la Unión Soviética puede tomar en esta política? Y también le preguntó a personas de la CIA. Y no solo no había especulación sobre cómo sería en la Unión Soviética y si ésta sería amenazante para los Estados Unidos, sino que no había recolección de datos de inteligencia. Y realmente creo que estaba fuera de discusión y que ese evento llevó al comienzo de las ideas que llevaron al U-2, la capacidad de hacer vigilancia de la Unión Soviética desde el aire con un avión espía de altura. Creo que empezó con el punto de inflexión que fue la muerte de Stalin y la falta de comprensión de lo que significaba para Estados Unidos. Este es el U-2. Es el resultado directo de lo poco que la inteligencia de Estados Unidos sabía realmente sobre la Rusia post-Stalin. No podemos entender qué fue lo que sucedió luego en el estudio de ovnis si no entendemos esta máquina altamente secreta. Disparó una ola de avistamientos de ovnis en toda América. Lo que se necesitaba eran ciertas historias de tapa. ¿Qué hacemos cuando la gente ve una nave y luego le dice a los periodistas que han visto algo muy inusual volando de una base aérea en Nevada? Francamente, este fue el origen de muchos de los avistamientos que tuvieron lugar a mediados de los 50, 1954, 55, 56, de objetos voladores no identificados, los ovnis. Entonces la CIA estaba involucrada en alentar a la gente a creer que sí, habían visto un ovni, y la CIA y los militares ayudaron mucho a los periodistas para obtener estas historias, para distraer la atención del país, y particularmente de la gente de esta región, sobre lo que realmente habían visto. Creemos que los ovnis son reales, que son del espacio extraterrestre y que están controlados inteligentemente. Y luego fue a otra pequeña nube. Lo vimos cuando salía de la nube y muy poco después de eso desapareció. La estrategia de la CIA de alentar a la gente a creer en ovnis parecía estar funcionando, y el desarrollo y despliegue del U-2 se escondió detrás de una pantalla de humo de desinformación. Era un objeto volador de alguna clase. Era algo que nunca antes había visto. Aquí es donde este plato volador, este ovni, aterrizó. Aquí donde estoy parado ahora.
Era algo enorme. Y me pregunté qué diablo sería. Y en 2 o 3 segundos desapareció. Eso fue en el sudoeste, y podrían pensar que no es relevante. Pero esto no. La revista Life. Una parte muy respetada de la escena americana de los 50. Periodismo popular, pero cabeza dura. Una edición famosa de la revista Life con Marilyn Monroe en la portada. Si uno puede quitar sus ojos de Marilyn, verá esto. ¿Tenemos visitantes extraterrestres? O algo así. Los escritores decían que habían ido a la base aérea White-Patterson, donde estaba centralizado el proyecto Blue Book, y que habían revisado los archivos de los avistamientos y hablado con gente del proyecto y con algunos generales, y al parecer la Fuerza Aérea ahora está tratando este asunto con seriedad. Y su conclusión en el artículo fue que estaban por decir que sí, realmente hay visitantes interplanetarios involucrados aquí. Eso es lo que la gente está viendo y la Fuerza Aérea no parecía estar negándolo. Lo que la CIA siempre hacía en estos casos era sacar informes falsos en la prensa. Pero uno tenía formas de proveer información a personas que uno sabía que eran activos soviéticos o activos de Europa del Este para hacer que los rusos miraran en otra dirección. El verdadero objetivo de la fiebre del plato volador era, por supuesto, la Unión Soviética. Me pregunto qué pensaban ellos de los ovnis. Vine a Moscú para hablar con Igor Sinitsyn, un ex operador de la KGB, que era el asistente personal del número 1 del buró, Yuri Andropov. Cuando estaba en esta posición, una vez tuve la oportunidad de toparme con un documento sobre los ovnis que fue preparado por uno de los oficiales de inteligencia militar. Entonces, cuando leí esta serie de artículos sobre ovnis, decidí dárselo a Andropov para que lo leyera. Claro, estaba algo nervioso cuando le llevé este artículo porque creía que mi jefe creería que yo estaba loco. Él leyó la traducción y comenzó a estudiarla con detenimiento. Y luego, muy inesperadamente, Yuri Andropov abrió su escritorio y tomó un archivo delgado del cajón de arriba, me lo dio para que lo leyera y dijo, léalo aquí únicamente y no se lo lleve. Para sorpresa de Sinitsyn, el archivo contenía avistamientos de ovnis clasificados que ocurrieron en toda la Unión Soviética. Lo que la gente veía detrás de la cortina de hierro era lo que la CIA quería que vieran. No tecnología americana clasificada, sino algo del espacio exterior. El 24 de abril de 1964, Estados Unidos experimentó su primer encuentro cercano del tercer tipo creíble. El oficial Lonnie Zamora conducía por una ruta tranquila en las afueras del campo de misiles de White Sands, en Nuevo México. ¿Qué diablos fue eso? De repente vio algo extraño en el cielo. Wow. Salió del camino y se dirigió al desierto, siguiendo a la nave. Vio un objeto brillante, ahora en tierra, a unas 200 yardas de distancia. Al mirar, vio a dos sujetos en ropa blanca cerca de lo que parecía un plato volador. De repente, sin advertencia, la nave despegó y se dirigió hacia donde estaba él.
Y tan rápido como había llegado, desapareció a alta velocidad en la distancia. Esta declaración de Lonnie Zamora es uno de los informes de ovnis más intrigantes que se haya registrado. En ese momento fue titular de los medios. Todos reconocían que Zamora era un testigo de primera clase, un hombre que no iba a exagerar. El caso Zamora sigue siendo uno de los tantos avistamientos sin explicación en el proyecto Blue Book. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron una impresión en el suelo, rodeada de maleza quemada. Zamora estaba tan perturbado que insistió en ver a un sacerdote antes de entregar su informe.